que es una enfermedad neurodegenerativa en la cual las neuronas empiezan a morir, o sea, las neuronas del neocórtex. O sea, imagínense ustedes donde tienen almacenada toda su memoria de toda la vida, donde tienen toda la información en el neocórtex, tienen la información especial que es indispensable para poder vivir, y ahí se empiezan a perder, se empiezan a morir. ¿Por qué? Porque se acumula, se encuentra que se acumula unos proteínas que es el amiloide, el beta-amiloide. Se deposita primero como ovillos neurofibrilares y después ya forman la placa de amiloide. O sea, hay neurofibrilares que son como pequitas aquí que ustedes ven, y aquí ya están, estos son los depósitos de amiloide, y aquí es el core, la parte central de la placa de amiloide. Y otras enfermedades como en el Parkinson, en que en el Parkinson, por ejemplo, en las células, en el Parkinson hay el depósito de otra proteína que va a formar los cuerpos de Lewy. El cuerpo de Lewy es una enfermedad que anteriormente se creía que era lo mismo que el Parkinson, pero no es el mismo Parkinson. En el Parkinson hay una variedad, ya se ha encontrado de que hay varios tipos de enfermedades que parecen Parkinson, pero que realmente no son solamente el Parkinson. Hay un Parkinson idiopático, que es el que nosotros conocemos, que es el que más se conoce, que es el Parkinson idiopático. Ese es el que hay temblor, rigidez, hipocinesia. Ese es el Parkinson idiopático. Pero hay un grupo de enfermedades que antiguamente se consideraban Parkinson y eran muy parecidos al Parkinson, pero tenían ciertas características que lo diferenciaban. Por ejemplo, unos tenían problemas con la motilidad ocular. O sea, hacían eso y se caían frecuentemente, no tenían buen equilibrio. O sea, desde el principio era un Parkinson como que se caía desde el principio y no podía mover bien los ojos y terminaban con una demencia rápida. Esa es la parálisis supranuclear progresiva. Hay otro tipo que parecía Parkinson, que es la enfermedad por los cuerpos de Lewy. ¿Qué pasa? Estos pacientes tienen un cuadro parecido al Parkinson, tienen temblor, rigidez, hipocinesia, pero además tienen psicosis, alucinaciones y una demencia bien rápida, bien galopante. Y cuando le hacen el estudio, le encuentran estos cuerpos de Lewy, que se tienen con una atención especial y que vienen a ser unas filamentos de alfa-sinucleína, que es otra proteína. En el Alzheimer se acumula el amiloide, el beta-amiloide, y forman las placas de amiloide, pero en los ovillos neurofibrilares están formados por otro depósito de otra proteína, que es la proteína tau. Y así hay otras proteínas hay otras enfermedades neurodegenerativas en el cual se acumulan la proteína tau, que es otra proteína, y esas se llaman las taupatías. Todas producen demencia, pero no son igual que la demencia del Alzheimer. Entonces así, en el Parkinson, a lo que iba al principio, hay un Parkinson idiopático, que es el que nosotros conocemos, que se llama la parálisis agitante, que le dan a las personas por lo general mayores, y es cuando se deja de formar la dopamina en el cerebro. Entonces esa es la enfermedad de Parkinson. Pero hay otras que se parecen y que se les llama, todo ese grupo de enfermedades se les llama Parkinson Plus, porque es un Parkinson con algo más, el Parkinson Plus. Y ahí tenemos la parálisis supranuclear progresiva, la demencia a cuerpos de Lewy, la degeneración córtico-basal y un montón de enfermedades que tienen algo de Parkinson, pero aparte tienen algo más. La atrofia multisistémica también, que tiene Parkinson, signo de Parkinson, mejor dicho, pero también tiene signos piramidales, porque el Parkinson son signos extrapiramidales y él también tiene signos piramidales, no es Parkinson, es una enfermedad neurodegenerativa. Y lo malo de estos Parkinson Plus es que no responden bien al tratamiento con la dopamina. En cambio, el Parkinson por lo menos responde un buen tiempo al tratamiento con lo que le falta, ¿no? Con la levodopa, se le da levodopa, porque no tienen dopamina, se le da un medicamento que reemplaza
que es la levodopa que reemplaza la dopamina. En cambio, los otros neurodegenerativos, los Parkinson Plus, no responden bien. Esa es una forma también de poderlos diferenciar. Luego tenemos el citoesqueleto, como les dije, que son unos filamentos o túbulos de diferentes milímetros de grosor, desde los más grandes, de los neurotúbulos, y los más pequeños, los microfilamentos. Los intermedios son los neurofilamentos. Los más grandes, los neurotúbulos, recorren la longitud de los axones y las dendritas, intervienen en el desarrollo y mantenimiento de las prolongaciones neuronales y intervienen en los neurotúbulos en el transporte axoplasmático. Porque por ahí, ahora vamos a ver una figurita, cómo en estos neurotúbulos viajan las proteínas de las vesículas, con una vesícula de los neurotransmisores y de otras sustancias. Porque en el axoplasma, en el axón hay un axoplasma y por ese axoplasma hay un flujo, porque por lo general los neurotransmisores se secretan, se forman en el cuerpo neuronal, en el soma, y viajan por el axón hasta la terminación del botón sináptico, como les he dicho, para actuar en el momento preciso. Los neurofilamentos son intermedios, forman y transportan axoplasma, están en los axones y no en las dendritas, los neurofilamentos. O sea, estos filamentos intermedios no están en las dendritas, sino están en el axón, que es más grueso. Y los microfilamentos están formados por actina, una proteína, y se encuentran en los extremos de las neuritas en crecimiento y les da movimiento y crecimiento a las dendritas. Aquí tenemos la misma información que les he dado en el slide anterior, pero aquí ven en diferentes colores y pueden verse con más detalle y con más objetividad la diferencia de tamaño de los tres. Este solamente está en los axones y este está en los dos, y este está este está en los axones y no en los dos, este está en axones y dendritas, y este solamente está en las dendritas. Luego tenemos el axón. El axón es la prolongación más larga de la neurona y tiene un cono axonal. Entonces, el cono axonal es la parte que está más pegada al cuerpo o soga y tiene fragmentos ahí de retículo endoplasma rugoso en el cono, o sea, donde recién comienza, pero más adelante ya no tiene retículo endoplasma. Ese es el segmento antes del segmento inicial. Luego ya viene el axón propiamente, donde está el axolema, que es el líquido, donde le digo, donde están los neurotúbulos, los neurofilamentos y las mitocondrias, y las vesículas de los neurotransmisores. Y una serie de sustancias, porque hay un flujo anterógrado, o sea, que va del cuerpo hacia la sinapsis, y otro retrógrado que va al revés, en sentido contrario, dentro de sustancias ya sean nutrientes o desechos. Y por último, el botón terminal, que es la parte final del axón, que es donde llega a ser donde interviene la sinapsis, que viene a ser una parte más agrandada, regula la sinapsis, y ahí se encuentran depositadas las vesículas sinápticas esperando ser utilizadas. Aquí tenemos a la neurona, el cuerpo, las dendritas, el axón y todo lo demás. Todavía no podemos ver. Ahora, aquí estamos viendo que el axón, que es esto, la parte central, tiene una cubierta. De eso no hemos hablado. El axón tiene una cubierta, que es una proteína, que es la mielina. Y la mielina es indispensable porque ayuda a la propagación del impulso. Tiene mielina, todos los axones tienen mielina, para que pase rápido el impulso. Ahora, ¿cómo pasa el impulso? Entonces pasa por la membrana. El impulso pasa por la membrana. El impulso, el potencial de acción se transmite por la membrana. ¿Y cómo se transmite? Por saltos. Ustedes van a ver que acá tiene mielina y acá hay un estrangulamiento, o sea, hay una zona así como esta que no hay. Entonces salta de aquí hacia el otro. Entonces el impulso es saltatorio. Cuando existe una enfermedad en el cual, sea lo que sea, una enfermedad, un trastorno, lo que hubiera, que destruye la mielina, ¿qué es lo que va a pasar? No va a pasar el impulso de potencial de acción.
y entonces no va a poder funcionar, o sea, se interrumpe la señal. Así, hay enfermedades como por ejemplo el Guillain-Barré, no sé si ustedes han escuchado, la polineuritis aguda desmielinizante. Es una enfermedad producida por un virus, por la proteína de un virus que mimica, o sea que es muy parecida a la mielina, y el sistema nervioso, el sistema inmune se equivoca y cree que la mielina es la proteína del virus y lo ataca y lo destruye. Entonces imagínense ustedes, y eso es la polineuritis, radiculoneuritis ocurre en los nervios periféricos, en los nervios espinales. Imagínense que ustedes que produzcan esa reacción de autoinmune, y entonces se destruye la mielina de todas las extremidades. ¿Qué es lo que va a pasar? Se muere. Hay parálisis. Y la parálisis puede ser de diferentes grados. Y puede llegar hasta la parálisis respiratoria y se puede morir. La persona está atenta, está mentalmente bien. Esa es la polineuritis. Hay otras enfermedades del sistema nervioso, estoy hablando de un ejemplo del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central hay otra enfermedad que se destruye la mielina, como por ejemplo la esclerosis múltiple. Ya la van a ver ustedes en clínica, que es de otra forma, que aparecen placas en diferentes sitios. Pero ¿qué tipo de mielina se destruye? Se destruye la mielina central, no la periférica, no la de las extremidades, no la de los nervios raquídeos, más claro. Pueden tener parálisis de medio cuerpo, ¿no? O sea, de dos extremidades, pero no es porque se destruye el nervio periférico, sino por destrucción de la mielina central. Tienen una plaquita, una manchita en la sustancia blanca del encéfalo. Entonces, ¿qué va a producir? Parálisis, trastornos sensitivos, lo que sea. ¿Y por qué hay esa diferenciación? Porque la mielina, acuérdense bien, la mielina del sistema nervioso central, estoy hablando del cerebro, del cerebelo, del tronco, del cuerpo de la médula, es producida por un tipo de glía, que es el oligodendrocito. En cambio, la mielina periférica, la que está en los nervios periféricos, está producida por las células de Schwann. Esta diferenciación es importante porque el grado de recuperación no es igual. Aquí vamos a ver el transporte axonal. Ustedes ven que este es un corte de un pedazo, una sección del axón. Aquí tenemos los microtúbulos y ustedes ven acá las vesículas que están transportadas. Las vesículas con los neurotransmisores son transportadas en sentido anterógrado, o sea, del cuerpo hacia el final, hacia la sinapsis, y aquí están las vesículas con los neurotransmisores. Y así es como fluye, cómo se grafica, es un ejemplo, ¿no? Cómo se grafica la circulación de las vesículas con neurotransmisores. Luego las dendritas, que por lo general son numerosas, aumentan el área receptiva de las neuronas, porque las dendritas son tantos que aumentan la capacidad de la neurona de conectarse. El éxito del sistema nervioso es que se puede conectar con un montón de neuronas, o sea, con un montón de sitios, con neuronas que vienen de otro lado. Y así es como explicamos que como una neurona, o sea, un área frontal tiene conexión con el área occipital, porque hay vías de conexión, anteriores con las posteriores, superficiales con las profundas, derecha con la izquierda. Todo está conectado. ¿Y cómo funciona? Funcionan holísticamente, o sea, todos casi simultáneos al mismo tiempo, todos automáticos. Aquí tenemos la neurona y acá están las dendritas. Miren, esto se le llaman las espinas dendritas. Entonces tienen la gran capacidad de que cada neurona se conecta con otra. Entonces, si se muere una neurona o un grupo de neuronas que se conectan con estas, se pueden conectar con otras neuronas que pueden ayudarle a hacer su función. Aquí vemos en este dibujo diferentes tipos de neuronas de diferentes tamaños y de diferentes aspectos. Miren, esta rosadita es una neurona motora, que es la neurona piramidal, que es más grande, las células piramidales, más grande, tiene esta figura que es diferente a esta, que es una neurona sensitiva, del ganglio espinal. Y estas son interneuronas, son neuronas más chiquitas que lo que hacen es conectar una neurona con otra. ¿No? Porque lo que hace la parte motora recibe información de la parte sensitiva también. Vamos a verlo en todo esto durante el desarrollo del curso.
Por último tenemos la membrana neuronal. La membrana neuronal es la capa más externa, que está formada por dos capas fosfolipídicas, una y dos, y que presentan una barrera hidrófoba impermeable a la mayoría de sustancias hidrosolubles. O sea, la membrana de la neurona es casi impermeable a las sustancias hidrosolubles, es más permeable a las sustancias liposolubles. Y dentro de esta membrana están los canales iónicos y los receptores. Como ustedes ven, este es un dibujo de la membrana con sus dos capas fosfolipídicas, acá, una y dos. Y aquí están los receptores y los canales, ¿no? O poros de membrana. Entonces habíamos dicho que la neurona, ya les había adelantado, tenía 4 compartimentos funcionales: la entrada, la parte de la entrada, que son la dendrita, la integradora, que es el cuerpo soma, que contiene el ADN, el soma es el que va a codificar el ADN y va a formar las proteínas, y tiene un mecanismo complejo de síntesis. El axón, que tiene una función de conducción, por ahí pasa todo, para salir, y se proyecta a largas distancias a las células efectoras. Por ejemplo, de la médula hasta el músculo, imagínense, la neurona motora inferior, la célula piramidal que se encuentra en el asta anterior de la médula, va a llegar desde la médula, recibe la orden de arriba de la primera neurona que está en la corteza frontal, recibe la orden de la segunda neurona que está en la médula, y de la médula esa orden se la lleva hasta el músculo. O sea, un recorrido muy largo, ¿no? Y la parte terminal, que es la salida, donde están las sinapsis, y es donde se liberan las neurotransmisores. Entonces los cuatro